y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que surgieron de la Convención de Belém do Pará. Así que va a ser una sesión muy interesante, cargada de información para compartir con ustedes. Soy Alessandra Nilo, soy la directora de Relaciones Externas en la oficina de IPPF en la región Acro, Caribe y América Latina. Esta es una sesión en la que quisiéramos compartir más información y permitirnos también escuchar de nuestras expertas invitadas para la sesión de hoy. En breve les vamos a contar quiénes son, pero bueno, datos que nos han choqueado mucho tienen que ver con que 1 en 5 mujeres están casadas o están en una unión antes de los 18 años. Esta es la única región del mundo donde las tasas de matrimonio infantil apenas han descendido en los últimos 25 años y la región donde las uniones informales no están registradas. Los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe se han comprometido a eliminar todas las prácticas nocivas o dañinas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina para el año 2030. Esto es un compromiso que es parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Pero todavía sigue siendo un desafío, a pesar de todos estos compromisos firmados a nivel de Naciones Unidas, el matrimonio y las uniones infantiles y forzadas siguen siendo una realidad para las niñas y las mujeres. Y lo que vemos es que se han violado sus derechos, ¿sí? Entonces, como sabemos, el 2024 es el año en el que conmemoramos el 30º aniversario de la Convención Interamericana de Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como la Convención de Belém do Pará, que es un instrumento muy importante para dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Pero cada año, cada vez que nos juntamos, que nos reunimos, creo que dedicamos más tiempo a discutir el desafío que tenemos enfrente que a celebrar las victorias. Por supuesto, es imperativo celebrar las victorias, pero también es importante, o del mismo modo, es importante no renunciar a nuestra lucha y recordar cuáles han sido las barreras que hemos enfrentado, que seguimos enfrentando para que se implemente plenamente Belém do Pará. Es importante destacar que esta conversación se está dando en este marco, aquí en América Latina, una región que está marcada por una enorme, profunda desigualdad y condiciones que tienen que ver con el estatus económico, cuestiones de etnia, de raza, también cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual o la expresión de género. Todos estos factores o estas condiciones agregan otras capas de vulnerabilidad a este contexto que ya enfrentamos y a estos desafíos que ya enfrentamos. Entonces, a veces las mujeres se ven forzadas a casarse o a entrar en estas uniones infantiles. Lo vemos repetidas veces o cada vez más en nuestra región. Así que este es un momento muy importante para tener esta discusión. Es una preparación, además, para lo que se viene en 2 semanas, que es el foro regional, donde vamos a estar hablando de cuestiones de desarrollo y población, que por supuesto es una agenda en la que se insertan también estas perspectivas de las que vamos a hablar hoy. Y también es una reunión estratégica, porque la mayoría de las veces esas niñas o esas jóvenes no tienen la oportunidad de hablar, de defender y de contar cuáles son sus condiciones, las condiciones en las que viven. Entonces creo que está bueno que colaboremos con todas las colegas
mapear también a gobiernos amigables, porque tenemos un camino por delante bastante largo para asegurarnos de que las niñas y las adolescentes tengan mayor acceso a la información, mejores condiciones de vida y que puedan escaparse de esta situación que es injusta, ¿no? Estar casadas y no es su destino inevitable, simplemente es el resultado de distintas desigualdades que se viven en la región. Así que les doy la bienvenida a todas, todos, todes, y le voy a dar la palabra ahora a Gabriela García de la oficina de ACRO, que va a estar facilitando esta sesión y que también va a presentar a la oradora de esta tarde. Muchas gracias, Alessandra, y gracias a quienes pudieron conectarse y están esta sesión, este día aquí. Como ya lo comentaba Alessa, el objetivo de esta sesión es analizar la situación que se vive en la región sobre las uniones informales. Quisimos darle ese foco en particular y aprovechar que tenemos una presentadora de lujo, a la doctora Hosen, que recientemente publicó un brief sobre la situación del Caribe. El Caribe muchas veces se agrupa dentro de la información que tenemos de la región en general, pero no tenemos suficiente información u oportunidad de escuchar de cerca qué es lo que está sucediendo y queremos aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Les presento brevemente, esta va a ser la primera sesión de 3 que queremos hacer alrededor de este tema en diferentes momentos del año. Estamos honradas de poder tener este espacio en conjunto con la doctora Hosen para poder ayudar a difundir un poco más los hallazgos de este análisis integral que ella hizo sobre el tema en la región. Y brevemente voy a presentarla. La doctora Gabrielle Yamela Hoisin es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Toronto, es máster en Estudios de Género y Desarrollo por la Universidad de las Indias Occidentales y doctora en Antropología por la University College de Londres. Sus áreas de investigación actuales son la política y el liderazgo de las mujeres, los feminismos indocaribeños, las masculinidades y la violencia de género. Es profesora titular en el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo y lleva 25 años participando en la construcción de movimientos feministas en el Caribe. El día de hoy tenemos el privilegio de poder estar con ella y escuchar un poco de la investigación que ella dirigió entre 2021 y 2023 sobre matrimonio infantil y uniones tempranas en el Caribe. Esta fue una investigación que fue encargada por UNICEF en el marco del Programa Regional del Caribe de la iniciativa Spotlight. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Hosen para que pueda presentarnos un poco del amplio trabajo que hizo respecto a esta investigación y después tendremos un panel de discusión. Adelante, doctora. Good afternoon, everyone. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar parte de esta investigación. Hoy voy a estar comentando sobre este estudio que se completó para UNICEF. Comprendió 48 historias de vida. También implicó 60 cuestionarios con adolescentes de 15 a 17 años y para el cual organizamos 12 focus groups. No vamos a cubrir todo hoy, sino que vamos a estar viendo una parte y vamos a comentar lo que comentaron las adolescentes a partir de las encuestas que hicimos. Hoy les voy a comentar, si podemos, acerca de las historias de vida de estas mujeres. Esto también, la información que hoy les voy a compartir está disponible. Solamente tienen que ingresar el nombre en Google. Así que si quieren expandir un poco más la información o ir más en detalle, van a poder descargarlo gratuitamente. Vamos a definir un poco qué es CEFMU. En español a veces lo decimos como MUITF.
y es un acrónimo que incluye diversas experiencias que viven las adolescentes a nivel sexual, y creo que es importante que comprendamos que hay diferencias sutiles entre todos estos términos, estos conceptos, y que por supuesto hay allí una intersección entre edad y género y también contexto, el contexto en el que viven las niñas. Pero para quienes recién se hayan sumado a este tema, esta es la sigla que usamos para matrimonios tempranos precoces. Entonces, estos matrimonios y uniones tempranas e infantiles surgen de normas de género, también violan los derechos humanos individuales y también se considera estas prácticas como violencia de género. Hay muchos motivos detrás de esto, pero tiene que ver también con que las adolescentes hasta cierta edad no pueden dar consentimiento. Hay varios cuestionamientos con respecto a esto, pero en ciertas circunstancias las jóvenes están expuestas a la explotación y ya sus condiciones de vida, ellas ya viven con ciertas condiciones de vida, y entonces a veces lo que hacen los matrimonios infantiles es exacerbar las vulnerabilidades. Hay distintos instrumentos internacionales en torno a este tema. Vamos a hablar de algunos de ellos. Tal vez ya conocen estos instrumentos. Y por supuesto también tenemos que hablar de los ODS. Voy a hablar de la meta 5.3, que tiene que ver con eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y forzado. Y aquí lo que se cuenta son la proporción de mujeres que se casan antes de los 15 años. Y bueno, lo que queremos es que los gobiernos recaben información sensible que tenga en cuenta este matiz. Y también vamos a hablar de la meta 3.7, que tiene que ver con garantizar el acceso universal a servicios de atención de salud sexual y reproductiva. Y esto es un desafío muy grande en nuestra región. Por supuesto, voy a volver a repasar toda esta información posteriormente. No todas las adolescentes en esto no se da en todas las adolescentes que están en uniones, pero en nuestra región sí vemos altas tasas de fertilidad entre las adolescentes, y esto tiene consecuencias negativas para ellas. Es importante que tengamos en cuenta siempre la cuestión de la agencia con respecto a la sexualidad, la agencia de las adolescentes, y que no pensemos en que las adolescentes son meramente víctimas. Esto es una cuestión central. Tenemos que reconocer que las niñas también toman decisiones en contextos sumamente desiguales, pero que también las hacen para poder sobrevivir. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre reconocer esas circunstancias y también reconocer la necesidad de empoderar a las niñas para que sigan tomando decisiones que las favorezcan. En nuestra región, las uniones tempranas, que son sobre todo informales, suelen darse con el consentimiento de las niñas. No son forzadas a hacerlo, como sí pasa en otros países, en los que también se las suele vender. Así que es importante que mantengamos esto presente. Por supuesto, muchas veces las niñas entran en estas uniones a cambio de algo, o para buscar protección, o para escapar de la violencia familiar, o para asegurarse el apoyo para su educación. En Haití también hay una razón adicional
que tiene que ver con que a las niñas se las fuerza a casarse con los perpetradores de violencia sexual en los asentamientos, ¿sí? Esto no es, esto es una excepción, digamos, en esa zona, nada más se da. Vamos a ir cubriendo algunos detalles sobre la investigación. Esto tiene que ver con la prevalencia del matrimonio infantil y temprano en el Caribe. Es bastante alta la prevalencia, como ven aquí en este gráfico. En América Latina y el Caribe, superan la media en Belice, Surinam y Guyana a la tasa que vemos en toda la región del LAC, ¿sí? Y algo que también es importante tener en cuenta, porque hay mucho debate en torno a esto, es que las niñas entran en uniones con varones mucho mayores por cuestiones de estatus económico, de protección. Y esto es un tema clave que creo que debemos, en el que debemos continuar concentrándonos, ¿no? Hay que tener en cuenta este hecho de que las uniones son intergeneracionales. También debemos tener presente que los datos muestran que la mayoría de las niñas que son parte de estas uniones tienden a ser de comunidades pobres, rurales, indígenas y niñas migrantes. Entonces, además vemos que hay mucha interseccionalidad y, por supuesto, entonces hay que atender a las características de estas poblaciones. Estas niñas también están muy expuestas a abuso sexual infantil, también son testigos o experimentan violencia familiar, viven exclusión educativa, tienen necesidades insatisfechas, también son víctimas de masculinidad adulta predatoria, también cargan con responsabilidades domésticas a temprana edad y viven inseguridad social y económica. A veces pensamos que las necesidades de las niñas son solo económicas, pero en los lugares donde las niñas no se sienten amadas, bueno, allí también están más expuestas a entrar en uniones con personas que pueden querer protegerlas o con las que ellas sientan que estarán protegidas y serán queridas. Sin embargo, tenemos datos limitados, bastante limitados, sobre uniones tempranas, porque la mayoría de estas uniones son informales y por tanto es muy difícil saber ahora cuál es la tasa de uniones infantiles. Podemos estimar por los datos de embarazo, también por la deserción escolar, pero necesitamos datos demográficos. Pero necesitamos que las preguntas sean las adecuadas en estas encuestas demográficas, si no, no vamos a poder saber las cifras correctas. Por supuesto, no tenemos datos recientes de pobreza para las adolescentes, pero sí tenemos datos actualizados para algunos países que indican que la tasa de desempleo de las niñas es más alta en niñas que en varones, y entonces ellas están más propensas a buscar seguridad en hombres adultos o más mayores. Entonces, el desempleo es un motor para que las niñas entren en este tipo de uniones. Otro motor tiene que ver con la violencia y el abuso. Hay una conexión entre la violencia contra niñeces y la violencia familiar que ven o que perciben las infancias.
Entonces tenemos que ver cómo prevenimos la violencia en parejas en las relaciones precoces. Entonces, la prevención de la violencia familiar y la violencia del abuso sexual va a disminuir la cantidad de uniones tempranas y también de la violencia dentro de las uniones tempranas. Wherever these issues exist, it's always important that we Siempre not es just look at what's happening importante que no solo miremos lo que pasa con las niñas individualmente, sino que hay que considerar los daños que se dan a un nivel más macro, a nivel comunitario y a nivel estatal. En todos estos países hay insuficientes servicios de protección para las infancias. Entonces, en todos estos países también lo que vemos es que no hay servicios suficientes con respecto a la atención psicosocial que también podrían necesitar las niñas y que podrían evitar que formen estas uniones tempranas. Esta es un gráfico de las tasas de nacimientos en adolescentes. Entonces, en Latinoamérica la tasa es 2.3 cada 1.000 mujeres, pero en Haití es bastante alto, en Surinam también, en Guyana también. Están por encima de la media global para quienes están por debajo de los 15 años. Y en Belice, en Ghana, Guyana, perdón, y en Surinam también esto se da o supera entre las que tienen 15 a 19 años. Uno de 10 nacimientos se dan en mujeres que tienen menos de 19 años. Entonces, por supuesto, esto tiene efectos sociales, porque las adolescentes madres no pueden continuar con la educación, no pueden acceder a medios de vida, y así continúa su ciclo en la pobreza. For many, early pregnancy is also unplanned, and that occurs for a number of reasons. That occurs for a number of reasons. Por varios motivos, como dije. Uno de estos tiene que ver con la gran dificultad para tener acceso a anticonceptivos y servicios afines. Si pensamos en niñas y adolescentes, todo lo que tienen que viajar para llegar a una clínica, pedir anticonceptivos y todo lo que esto conlleva. Bueno, tenemos que pensar también acerca del estigma y la discriminación que enfrentan estas niñas cuando buscan estos servicios de anticoncepción. En Trinidad y Tobago ni siquiera le pueden pedir preservativos a un farmacéutico para protegerse porque se los niegan o si no las discriminan o quedan estigmatizadas. También quiero resaltar que nosotros tenemos que trabajar con los estados y con los factores sistémicos que rodean a las niñas, que de hecho generan este contexto tan dañino, y no solamente abordar la sexualidad adolescente como el problema. Falta de acceso a la educación. Esto también es algo que impulsa esta situación. No es solamente la falta de acceso a la anticoncepción o a los servicios de salud, sino también a la educación. Más de un tercio de las niñas de Belice y casi la mitad de Guyana carecen de empleo, capacitación o formación. Estar en la escuela es una de las formas más eficaces de protegerse contra las uniones tempranas y forzadas.
Aunque no tenemos claro si hay una relación entre esto, pero por un lado, cuando las niñas no van a la escuela, hay menos opciones y la unión puede presentarse como una opción de seguridad, pero al mismo tiempo, contraer una unión precoz puede hacer que haya abandono escolar. Por lo tanto, hay que mantener a las niñas en la escuela, aunque la educación secundaria no es en sí un factor de prevención. Otra cuestión relacionada con la educación y con la escuela es que hay programas en las escuelas de educación sexual y estos pueden generar factores protectivos para las niñas. Entonces, las personas en estas regiones que participan en incidencia para brindar educación sobre planificación familiar y educación sexual integral, bueno, les digo que esto no es algo insignificante. De hecho, es absolutamente crucial que los adolescentes y las adolescentes tengan acceso a educación sexual, especialmente en las escuelas, porque mantener adolescentes en la escuela, educarles para que se protejan de la violencia de género y que se protejan de las uniones tempranas y forzadas al mantenerse en la escuela, es algo absolutamente crucial y es una fuente de protección muy buena. Verán que en Belice y en Ghana las tasas de niñas adolescentes que no están en la escuela es muy alta. Quería incluir este gráfico para que quede bien en claro que las cuestiones de las que estamos hablando en relación a estos temas no tienen que ver con la sexualidad adolescente, sino con las situaciones, las condiciones en las que viven estas niñas, para lo cual los estados y las sociedades en donde viven estas niñas y estas adolescentes y, por supuesto, estas relaciones sistémicas y estructurales son responsables. Por lo tanto, miremos los porcentajes de niñas que terminan entrando a uniones tempranas, cómo esto se ve influenciado por varios factores y pueden ver la gran vulnerabilidad que tienen las niñas pobres que las niñas de mejor situación. Las niñas más pobres tienen mayores vulnerabilidades comparado con las niñas de mejor situación económica, como pueden ver en la parte baja del gráfico. Y también las niñas de origen indígena también tienen una vulnerabilidad especial, no solamente porque en general tienen más probabilidades de vivir en áreas rurales, no solamente porque tengan menos acceso a otras oportunidades, incluyendo oportunidades de educación y de empleo, sino también porque enfrentan diferentes tipos y específicos tipos de estereotipos, tipos específicos de ser vistas y ser tratadas porque son niñas indígenas. Y esto se relaciona con mayor vulnerabilidad, especialmente en las comunidades indígenas de nuestra región. Y esto tiene que ver con otros temas también que enfrentan las poblaciones indígenas: soberanía, acceso al territorio, a la tierra, etc. Hemos hablado de algunas de las inequidades, pero también quiero hablar de las desigualdades de género persistentes, porque son clave en donde hay temas relacionados con la pobreza o falta de educación, falta de acceso o acceso limitado a los servicios de salud. Bueno, esto tiene que ver con la desigualdad de género. Por ejemplo, el acceso a la educación sexual integral es especialmente protectora porque tenemos aprendizaje sobre la sexualidad. También tenemos que saber que las niñas vienen de contextos en donde hay altos niveles de violencia intrafamiliar
o de incesto y abusos intrafamiliares, y también expectativas de realizar las tareas de cuidado, y también de contextos en donde las niñas no son considerados seres humanos iguales, sino que tienen que ser subordinadas. Entonces, como feministas tenemos que siempre, siempre poner el foco en las normas de género, en los valores de género que sustentan estas experiencias. También tienen influencia en las experiencias en el matrimonio, las mismas normas de género que dicen que tienen que tener tarea de cuidado. Bueno, también experimentan o tienen influencia en sus experiencias en cómo se van a comportar estando en un matrimonio o en una unión. También quiero hablar acerca de los conflictos, las crisis de clima y las crisis humanitarias que causan trastornos, aumentan la pobreza y también interrumpen el acceso a los servicios básicos. Y también quiero puntualizar el riesgo que tienen las niñas migrantes en nuestra región, que es algo que hemos visto en esta investigación, sobre todo cuando entrevistamos a niñas que eran migrantes venezolanas hacia Trinidad o Guyana. Y también hay que prestar atención a lo que está ocurriendo en Haití. Tenemos que pensar en las formas en que los desplazamientos internos dentro de Haití está teniendo un gran impacto en las niñas. Y ahora quiero hablar acerca de algunas de las historias que tenemos a partir de nuestros datos. Estas historias son importantes, hay que compartirlas porque muchas veces debemos focalizarnos en las historias de vidas para que las mujeres a las que entrevistamos, adultas de más de 18 años, puedan contar sus historias de vida, para que uno no tenga un panorama sesgado de esta situación, sino que uno, a partir de estas historias de vida, podamos entender de dónde vienen y cuán compleja es las circunstancias que viven estas mujeres, estas niñas, y luego tomar estas historias de vida tan complejas y analizar las recomendaciones, pero siempre en relación a esto, que esto es lo que debemos hacer. Tenemos muchas recomendaciones propuestas, pero cuando uno analiza las complejidades de las historias de vida, uno debe preguntarse, ¿dónde va a tener impacto esta recomendación? Dada esta historia en particular, ¿qué es lo que se necesita? Por eso he puesto aquí algunas historias de vida. Una es de una mujer Quechí Maya en Belice. Hicimos 8 mujeres de cada país. Ella tenía una discapacidad y describió su extrema violencia familiar, su castigo, y ese fue uno de los motivos por los cuales se quiso ir de la casa, porque los padres le generaban castigo corporal, la forzaban a trabajar en el hogar. Ella cuenta su historia de cómo se quedó embarazada. Ella decía, estaba viviendo con mis padres, no tenía casa, vino a vivir con nosotros cuando se comprometió conmigo. Yo tenía 15 años. Luego mi madre me dijo que tenía que responder a ese hombre o mi padre me azotaría. Estaba cansada de recibir latigazos, por eso le respondí, ahora que estoy aquí me arrepiento. Hubiese sido mejor recibir los azotes que tener a este hombre conmigo. Acá mostramos cómo las niñas que quieren escapar la violencia familiar pueden verse obligadas a entrar a uniones tempranas violentas de las que también quieren escapar. Y también pone el foco en las intersecciones entre la violencia de pareja y el maltrato infantil que sufren en sus hogares. Bueno, también tenemos abuso sexual infantil, una mujer mixta de 20 años de Trinidad y Tobago, que también fue testigo de violencia de su padre contra su madre.
There was a family quarrel Hubo un incidente familiar, una pelea, el padrastro le pegó a su madre y ella dice, antes de esto, habíamos tenido un problema con mi padrastro que estaba pegándole. Me sacaron de la casa a los 14 años y a los 15 años entró en una relación de 2 años. Y no hubiese terminado en esta unión si no hubiese sido por esta experiencia previa de abuso sexual en su familia por parte de su padrastro. Y, por supuesto, a ser abandonada por su familia, por su madre, y, por supuesto, nunca hubiese experimentado ese abuso sexual si no fuera por esa violencia que ocurría dentro de su hogar. Bueno, esto muestra las intersecciones entre la violencia familiar y las uniones tempranas. También el sexo no deseado y forzado. Esto es una entrevista de una mujer africana de 22 años de Trinidad y Tobago. Contó cómo su novio la forzaba a tener relaciones sexuales pensando que no era virgen y que ella ya tenía una reputación. Y también la manipuló para que aceptara tener una relación sexual, diciéndole que si no lo hacía era porque no lo amaba. Y también la amenazó con la infidelidad, diciendo que si ella no lo hacía, él se iría con otra mujer. Quedó embarazada, tuvo una pérdida del embarazo y ella pensó que era porque la habían obligado a tener sexo. Y esto no me parece una experiencia poco usual para las niñas, porque en las entrevistas que tuvimos, no las tengo aquí, pero muchas niñas hablaban acerca de no saber si realmente querían mantener relaciones sexuales cuando las iniciaron. Doctor, we need to go start closing, please. Yeah, one participant from Haiti. Bueno, una participante de Haití participaba del sexo consensuado, aunque ella tenía 16 y entonces el hombre tenía 27 años, no pudo terminar los estudios porque se quedó embarazada, después se convirtió en maltratador porque venía de un contexto de violencia familiar. Entonces empezó una relación que era buena, pero luego se transformó, según dijo, en un demonio una vez que ella quedó embarazada y se transformó en muy violento y la familia también la abandonó. Y una última historia, esta tiene que ver con una mujer migrante de Venezuela. Su familia tenía hambre, les pedían dinero al padre, les decían que tenían hambre, pero bueno, por esto la vendieron en la carretera como trabajadora sexual, volvió a Venezuela, tuvo un novio que la cuidaba y luego volvió a Guyana y terminó en una unión temprana para que alguien la cuidara. Y ella dijo que era preferible eso que volver a trabajar como trabajadora sexual en las calles para conseguir dinero para comer. Quería incluir esto porque esto ocurre en todos los casos, porque todas las mujeres han dicho que quisieran tener acceso a educación sobre derechos sexuales y reproductivas, asesoramiento, aún en relaciones consensuadas, querían información, aún aquellas que no les gustó lo que pasó y ellas dicen que si hubiesen tenido esta información, si hubiesen tenido cierta educación, hubiesen tomado decisiones diferentes. Bueno, voy a terminar aquí. Simplemente quiero decir que hay que siempre tener en cuenta los factores estructurales, hay que mantener siempre, recordar siempre que hay que estar en la escuela, que
debemos evitar la dependencia económica para que las mujeres puedan tener acceso a sus derechos, especialmente los derechos de salud sexual y reproductiva. Gracias. Muchas gracias, doctora Hossein. Con esta probadita que nos da de la investigación, en el chat hemos puesto el enlace a la investigación completa y es solo una parte. Como les decíamos, la idea es tener una serie de 3 webinarios. Este es el primero justo para llamar su atención, para poder profundizar un poco en el marco de la situación de las uniones en el Caribe, y quisimos darle el enfoque también de uniones informales, porque creemos que es importante reconocer que en esta región en particular, como ya lo decía la doctora, muchas veces se ha agrupado en un mismo término un fenómeno que tiene diversas aristas y que necesita respuestas de acorde a esas causas y a esas situaciones. Entonces, tanto para la doctora como para nosotras desde IPPF era muy importante visibilizar que no es lo mismo, que la situación cambia de acuerdo a los contextos y que las respuestas deben ser también acorde a ellos. Y muy importante no perder de vista, y lo decía la doctora al inicio de su presentación, el tema de la autonomía y dónde queda la capacidad de decisión de las adolescentes, porque muchas veces en un afán de verlo desde un tono más proteccionista, perdemos de vista que son ellas, su contexto, el que les está orillando muchas veces a tomar estas decisiones como la única oportunidad que tienen para salir del contexto adverso, y que eso es producto de una desigualdad estructural que viene de años y de muchas cuestiones de discriminación y violencia, como muchas de las historias ya lo mencionaban. Y bueno, estamos en un momento particular de nuestra agenda y de este momento de quienes llevamos en el activismo. Son 30 años ya de la Convención de Belém do Pará, un instrumento súper poderoso que ha sido guía para la región en temas de violencia y de reconocimiento de la violencia como parte de la discriminación estructural que viven las mujeres. Y en ese sentido, estamos muy agradecidas de que también nos haya podido acompañar desde el MESECBI. Está Tatiana Benza, que es la responsable de comunicaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará. Tatiana es máster en Relaciones Internacionales con especialidad en Conflictos y Seguridad del Instituto de Estudios Políticos de París, y ha tenido varios puestos como periodista y en diferentes medios de comunicación en Europa y América Latina. Y agradecemos mucho que haya podido acompañarnos. Creemos que es importante, como ya lo decía Alessandra, este es un año después de 30 años de la Convención de Belém do Pará, 30 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y el próximo año 30 años de la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing. Es muy importante que podamos retomar ese espíritu de integralidad y de abordaje de las cuestiones estructurales. Entonces, queremos darle la bienvenida a Tatiana. Le pedimos justo que nos pudiera acompañar este día con una reflexión sobre la relación que hay entre la Convención de Belém do Pará y el tema de los matrimonios infantiles, las uniones tempranas, cómo se ha manejado en la agenda y cuáles ven desde el MESECBI que son los avances, pero también las brechas que tenemos para poder responder a esta situación con un panorama tan complejo como el que ya la doctora Hossein nos ayudó a tener esta imagen y esta fotografía. Entonces, adelante, Tatiana. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación tan interesante y precisamente en el marco de los 30 años de Belém do Pará me gustaría compartirles también una presentación. A ver, un momento. A ver si me permite. Ay, yo tenía toda la intención de compartirles, pero me está pidiendo que las preferencias del sistema acepten y eso ya me descuadra un poco. Bueno, Gabriela, por ahí lo que trato de hacer es compartírtela por correo a ver si de repente durante la presentación hay posibilidad de compartirla. Y disculpen por este breve fallo técnico.
me gustaría, pidiéndote disculpas, Gabriela, por esta, a ver si me permite compartir. No te preocupes, doctora Tatiana, está bien, eso siempre pasa, tenemos tiempo, no hay Son problema. cosas que suceden. Ahí estoy intentando. Claro, Pero te estamos siempre, escuchando. sí, claro. Ahí está. Bueno, lo envío a Gabriela Ahora, ahí está. mientras. Listo. Ahí lo envié mientras conversamos. Bueno, de todas formas, comienzo mientras vemos si es posible compartir la presentación. Sí se escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora sí. Bueno, efectivamente, como mencionaban, dentro del marco de los 30 años de Belén do Pará, la agenda, este tema de matrimonios y uniones infantiles ha sido y viene siendo desde hace un par de años un punto muy importante en la agenda del MESECBI y de los estados parte de la convención y también de su comité de expertas. Precisamente, el comité de expertas realizó un estudio bastante profundo sobre la situación de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados parte de la Convención de Belén do Pará, lo cual incluye a los estados de América Latina, además de los estados del Caribe, 32 estados parte. Y, y lo que es interesante, y esa era la presentación que les queríamos mostrar, una campaña que pudimos desarrollar el año pasado con el Fondo de Población de Naciones Unidas, precisamente para difundir la importancia del tema y empezar a trabajar sobre el tema de legislación y políticas públicas en torno a este tema de matrimonios y uniones infantiles. Retomando los principios de la Convención de Belén do Pará y lo que empuja a las expertas del comité a meterse en este tema y a emitir recomendaciones al respecto, como decía al principio de su introducción Alessandra, la convención es la primera que hace 30 años, el primer tratado a nivel internacional que sienta como principio que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Y a partir de ese reconocimiento hay un reconocimiento también de las obligaciones de los estados. Los estados tienen la obligación de sancionar, la obligación negativa, pero también una obligación positiva de prevenir y de erradicar. Y dentro de estas obligaciones positivas, si vamos a ver lo que dice la Convención, hay ciertos artículos que son claves y que nos dan una hoja de ruta en este tema de los matrimonios y uniones de niñas, que son, por un lado, el artículo 9, que reconoce que los estados tienen que tomar en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de mujeres, y entre ellos están las niñas menores de 18 años, y por otro lado, unas obligaciones muy específicas que derivan de los artículos 7 y 8, que hablan de abolir y de modificar leyes o reglamentos vigentes y también prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia de la mujer. Y ahí vamos a unos temas que se ven en este informe hemisférico, que luego les comparto en el chat el link para poder consultarlo. El informe hace un estudio de la legislación en los estados parte de Belén do Pará, identificando que hay aún legislaciones permisivas que permiten, valga la redundancia, la unión de niñas. Y es muy patente la cifra. Vemos que hay 22 países de nuestra región que aún permiten, con excepciones, el matrimonio de niñas. Y ahí queríamos mostrarles un semáforo que realizamos donde se ve
cómo hay una mayoría de países que aún permiten el matrimonio por debajo de los 16 años, a los 16 años e incluso por debajo de los 16 años, lo cual implica que hay niñas de 13 años, de hasta 13 años, que pueden recibir autorización judicial o parental para casarse. Y este es un problema donde el informe ya emite una serie de recomendaciones para los países de nuestra región, donde haya un trabajo en la modificación de, ahí veo que lo están compartiendo, un trabajo, digamos, de las autoridades de los países en la modificación de estas normativas discriminatorias hacia las niñas. Y ha habido un movimiento que hemos visto positivo en los últimos años con una cantidad de países que han ido modificando sus normas legislativas. México, Chile, vimos el año pasado a Perú que prohibió el matrimonio antes de los 18 años. Esa es la norma internacional. No debería haber matrimonios de niñas antes de los 18 años, sin excepciones, y por eso el llamado de MESECBI es a eliminar esas excepciones. Y tenemos, por ejemplo, actualmente a Colombia en un debate legislativo para eliminar el matrimonio, la posibilidad de matrimonio de niñas antes de los 18 años. Y siguiendo, digamos, con esta guía, con hoja de ruta que nos da la Convención de Belén do Pará, los estados parte también se comprometen a través de la convención a tomar las medidas necesarias para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida de violencia y también a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo planes de educación y las modificaciones de todas estas normas de género, que como bien explicaba la doctora Hossein, están en la base de esta práctica nociva normalizada en nuestra región. Y otra de las partes del informe es precisamente todo el estudio, ay, dicen que no se escucha, todas las partes, todas las causas que hay detrás de los matrimonios y de las uniones de niñas en nuestra región, empezando por un tema de estereotipos de género, pero también de situación de pobreza que las empuja a estas situaciones de unión o de matrimonio como búsqueda de una salida económica. Y el informe también profundiza en el estudio de todas las situaciones de violencia que viven las niñas dentro de estas uniones, como bien explicaba la doctora, y por eso no quiero ahondar mucho más en eso, pero situaciones de violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, y lo que pierden las niñas cuando entran en esas uniones, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tomar sus propias decisiones, maternidades tempranas y no elegidas, y también una situación de aislamiento. ¿Cómo se puede avanzar en esta prevención y erradicación de estas prácticas nocivas? Me remito nuevamente al informe y a las recomendaciones de las expertas. Por un lado, como bien decían, hay todo un corpus juris internacional de tratados y de convenciones, y la recomendación es siempre leer esos tratados a la luz de la Convención de Belén do Pará para ampliar la protección de las mujeres y de las niñas, sobre todo, y de las adolescentes, pero también uno de los hallazgos del informe es la falta de políticas públicas, la práctica ausencia de políticas públicas a nivel regional para prevenir y erradicar los matrimonios, pero sobre todo las uniones, ¿no? Las uniones de niñas. Y ahí, en ese sentido, identificamos una necesidad de mayor información, de data, de cifras desagregadas para entender cómo se está dando ese fenómeno y cómo se puede prevenir. Al mismo tiempo, la recomendación general de que todos los países de la región se muevan hacia la prohibición de las excepciones
en la ley y de las normas y prácticas culturales y de estas normas de género que fomentan y facilitan que haya uniones de niñas. Necesitamos una adopción de políticas públicas integrales de prevención, de atención y de sanción y erradicación de los matrimonios y las uniones tempranas, unas políticas que sean interseccionales, que tengan en cuenta, como bien decía la doctora Hossein, se nota el impacto sobre ciertos grupos, entonces las políticas también tienen que tener una perspectiva interseccional que tenga en cuenta cómo ciertos grupos se ven más afectados por esta práctica nociva, un mayor acceso a la educación que permita unos mecanismos más efectivos para la erradicación de los matrimonios y de las uniones de niñas y adolescentes. Y en este sentido tiene que haber un trabajo a todos los niveles, nivel local, regional y nacional. El trabajo con las comunidades es muy importante dentro de las comunidades y también un tema de comunicación, ¿no? De que el mensaje llegue y de que el mensaje se transmita. También hay un trabajo muy importante con los niños, con los adolescentes y con los hombres adultos. Un trabajo de generar otro tipo de masculinidades, o sea, la construcción de unas masculinidades positivas, de que los niños y los hombres adultos sean también unos actores que construyan igualdad y una concientización sobre lo que significan estas prácticas nocivas, una necesaria fortalecimiento de las capacidades de los estados. El fortalecimiento de las capacidades de los estados en este sentido es fundamental, no solo, como decíamos, en un cambio normativo, sino también de políticas públicas, una formación de los poderes judiciales, que actualmente en muchos países tienen la capacidad de otorgar excepciones para un matrimonio infantil, entonces una concientización de los operadores de justicia y de trabajadoras y trabajadores sociales a todo nivel. Voy a cerrar acá la presentación y queda abierta para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Si quieren, para esta última parte, nos vamos a extender unos 10, 15 minutos, dependiendo de quienes nos acompañan y pues también las intervenciones. Ha habido varias en el chat. Y creo que una de las cosas que quisiera destacar, muchas gracias Tatiana por este encuadre y también por compartir el informe hemisférico que produjo el MESECBI. Creo que es muy valioso y quisiera hacer énfasis como en dos sentidos de lo que mencionabas. Creo que hasta ahora cuando escuchamos sobre matrimonio infantil o hablamos sobre este tema, la respuesta que ha venido más rápidamente, y eso con ciertos bemoles por parte de los estados, ha sido la que mencionabas justamente sobre elevar la edad del matrimonio a los 18 años e ir quitando las excepciones. Y una de las cosas que hemos visto y que hablábamos con la doctora Hossein cuando estábamos preparando este webinario, el enfocarnos a las uniones tenía que ver también con que ha sido la parte más descobijada de la respuesta de los estados a este tema, ¿no? Como que hemos tenido un avance en el tema de las legislaciones, pero esta complejidad que va detrás de las uniones y que mencionaba también la doctora Hossein al momento de su presentación, que tiene que ver con falta de acceso a la educación, con una discriminación histórica y estructural que han vivido algunas poblaciones, como pueden ser las poblaciones indígenas o afrodescendientes, que tiene que ver con un tabú alrededor de la sexualidad, sobre el ejercicio de la sexualidad de las adolescentes, que incluso impide que cuando ellas ya tienen una vida sexual entre pares, tengan barreras para acceder a métodos anticonceptivos o a servicios de salud sexual y reproductiva por estas normas sociales y culturales que están como muy alrededor del control de la sexualidad de las niñas y adolescentes y que muchas veces es justo estas normas sociales las que terminan siendo quienes empujan a ver al matrimonio o a la maternidad como la única
forma de desarrollo o de posibilidad de las mujeres, ¿no? O como un escape, como ya lo mencionaba la doctora José. Entonces, creo que este análisis tan rico y estas recomendaciones que menciona el informe hemisférico, que es muy importante tomarlas en cuanto a la integralidad de las políticas públicas, porque como lo mencionaban ya desde la presentación primera, es un problema que es estructural y que es bastante complejo. Entonces necesitamos abordarlo desde soluciones que sean igualmente complejas y estructurales y empezar a abrir la conversación desde un enfoque que no solamente considere buenos o malos o que solamente ponga a las niñas y adolescentes en una situación de víctimas, sino que entienda realmente cuál es el contexto detrás de ellas y pueda habilitar este entorno con soluciones que estén a la mano de ellas y que permitan que puedan ejercer realmente su autonomía y su toma de decisiones basadas en las oportunidades y las herramientas de desarrollo que tengan disponibles. Ya en el chat, nuestra colega Sara Green del Sexuality Working Group, que es un grupo global que ha estado trabajando durante mucho tiempo sobre el tema alrededor de las normas sociales, el control de la sexualidad de las niñas y adolescentes, ponía parte del brief del marco conceptual que se ha desarrollado con ellas. Y yo quería poner también en el chat otro informe que hicimos desde IPPF el año pasado, porque justo nos llamaba la atención el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Donde se logró la prohibición del matrimonio infantil, se eliminaron las excepciones, pero las uniones informales crecieron al mismo nivel que se disminuyeron los matrimonios formales. Entonces, creemos que es muy necesario profundizar en estos análisis más complejos. En el chat también mencionaban el tema de la educación integral en sexualidad, ¿no? Y que tiene que venir a todos los niveles, trabajar no solamente en el ámbito escolar formal para tener programas mucho más robustos de educación integral en la currícula, sino también trabajar con las comunidades y con las familias, porque también hemos encontrado resistencia por parte de las familias de abordar el tema de la sexualidad de las adolescentes. Y muchas veces esa resistencia se debe a falta de información o falta de herramientas que tengan las mismas familias o de enlazar el tema. Tenemos programas de educación que tratan de que las niñas y adolescentes cada vez cumplan con más niveles, ¿no? Cumplan con la educación primaria, cumplan con la educación secundaria. Pero si no vinculamos esos programas con programas de empoderamiento, de autonomía, donde ellas crean y puedan tener las herramientas para poder seguir estudiando o las condiciones para acceder a las escuelas, condiciones que tienen que ver con la distancia en la que están las escuelas, con la posibilidad de poder incluso llegar porque hay violencia en los caminos, porque no hay caminos suficientes o porque no hay las condiciones familiares para asegurar que esa niña o adolescente pueda seguir yendo a la escuela. Entonces, si no hacemos visible el vínculo, y ya las dos, tanto Tatiana como la doctora Gabriel lo mencionaban, con la educación, pero también con los programas de violencia que tendrían que tener el empalme entre protección infantil y género, ¿no? Muchas veces los programas de violencia dirigidos a las mujeres van por un lado y los programas que tienen que ver con protección infantil o dirigidas a niñas están por otro lado y entonces las adolescentes se nos quedan en medio sin ser cubiertas por ninguna de estas políticas. No sé si haya como alguna pregunta o algún comentario más allá en el chat, sino para poder ir cerrando, como les decíamos, esta primer sesión y también dar la oportunidad a la doctora Gabriel o a Tatiana si quieren hacer como alguna otra intervención final antes de empezar a cerrar y a concluir con esta sesión. Doctora Josen, ¿alguna como pensamiento final? Hay una pregunta en el chat. Mencionan cuáles son So como just thank las... you all for including me and Bueno, to muchas say gracias por haberme that I hope we invitado get to discuss y this decirles again. que espero que podamos volver a And discutir as I said, estos if I have a temas chance to present, nuevamente. it could be on what the adolescent girls 15 to Y 17 years old, también what their perceptions were of this issue, which I think would podemos also hablar be la próxima interesting vez for us to sobre hear. las percepciones Thank de you las all very niñas much. entre 15 y 19 años, así que igual les agradezco la invitación. Tatiana, ¿algún comentario más que quieras hacer antes de que empecemos a cerrar?
No, me pareció muy interesante lo que decías sobre el tema de que las políticas públicas estén conectadas. Justamente estaba leyendo otra de las recomendaciones del informe que decía especialmente eso, ¿no? Que deben estar conectadas con diferentes áreas, con las áreas de prevención del embarazo adolescente, de la igualdad de género, de la prevención de la violencia sexual y del maltrato infantil, para atacar de raíz todas las causas que se fueron mencionando, ¿no? Sobre todo durante la presentación de la doctora Hossein, y también la necesidad del empoderamiento de las niñas, ¿no? Del empoderamiento a través de la educación sexual integral, del empoderamiento económico, obviamente no solo de ellas, sino de sus familias, para que también en todo este tema de las uniones tengan, tengan capacidad de decidir, una capacidad informada y una capacidad de tomar otras opciones que no las lleven a esas elecciones que las hacen caer en círculos de violencia, ¿cierto? Entonces, no, esa sería una última reflexión y compartí en el chat una serie de materiales que hicimos que tratan de retomar los hallazgos del informe, donde también hicimos una serie de historietas en su momento pensando en acercar esta temática que en el informe se trata de una manera mucho más para otro público, ¿no? Para un público, digamos, más en fin, o sea, académico, político y demás, pero con las historietas lo que queríamos es acercar este tema y esta temática a las niñas y a las adolescentes, y ahí lo compartimos. Gracias. Y bueno, comentarles que, como les decíamos al principio, esta es la primera de una serie de 3 webinarios que queremos hacer al respecto. Hay ya en el chat algunos temas que tienen que ver más justo con la perspectiva desde las normas, la visión y la experiencia de las mismas niñas y adolescentes y el tema de políticas públicas y su abordaje. También la doctora Gabriel, y creo que eso es algo que queremos profundizar, habló de los temas de contextos humanitarios y las crisis y cómo se profundizan. Entonces, queremos hacerles una invitación para el siguiente webinario que será en octubre. Vamos a mandarles la invitación antes para que puedan apartar la fecha. Será alrededor del Día Internacional de la Niña, entonces probablemente alrededor del 10-11 de octubre. Y queremos justo profundizar en eso, en las experiencias, en las percepciones de las niñas y adolescentes. La investigación de la doctora Hossein fue súper completa, más allá del pedacito que nos mostró hoy, tiene una parte súper rica de entrevistas con adolescentes entre 15 y 17 años, que queremos sacar provecho y tener una sesión específica para poder profundizar en el tema. Y para principios del próximo año sería la tercera sesión, donde estaríamos entrando más en el tema de las políticas públicas y de los contextos también que se cruzan, donde podemos profundizar más en contextos humanitarios. Entonces, agradecer infinitamente el interés. Les seguiremos compartiendo las invitaciones para que aparten la fecha de los siguientes webinarios. Agradecer enormemente a la doctora Gabriel Hossein por querer compartirnos esta maravillosa investigación y junto con IPPF empezar a difundir desde otro lugar cómo se empieza a analizar este tema. A Tatiana y al equipo de la MESECVI también por estar acá y aceptar la invitación. Y un especial agradecimiento al equipo de traductoras, a Maiten y a Isabel, que hacen posible poder esta interacción entre regiones y fortalecer mucho más el intercambio que a veces puede parecer aislado por los temas de comunicación, pero que claramente tenemos muchas cosas más que compartir y que entre ambas subregiones. Entonces, muchas gracias y por correo les estaremos compartiendo y difundiendo la grabación, los estudios e invitándoles a los siguientes webinarios.